En el presente video hablaré sobre el derecho deportivo. En primer lugar, voy a mencionar sobre el derecho deportivo el concepto del derecho deportivo, luego mencionaré aspectos sobre las áreas que este derecho eh, usa o este derecho tiene en cuenta, esta rama del derecho tiene en cuenta, y luego hablaré sobre las normatividades que rigen este rama del derecho y sobre los principios fundamentales que rigen esta rama del derecho. En primer lugar, se puede decir que el derecho deportivo es, en un sentido amplio, la norma o conjunto de normas jurídicas que rigen la conducta del hombre sobre el deporte y su entorno. No obstante, ello atendiendo a las características y al contenido de esas normas jurídicas que rigen la conducta humana sobre el deporte y su entorno. Podemos decir que el derecho deportivo, en un sentido restringido, es el conjunto de normas jurídicas de derecho público, privado y social que regulan la conducta del hombre con relación a la organización y práctica del deporte, así como los sujetos que se le vinculan, es decir, la estructura y organización que hay en el deporte, y que además dan origen y fijan el alcance y contenido de las relaciones jurídico-deportivas que surgen entre las personas en sociedad. El derecho deportivo, como las demás áreas jurídicas, estudia diversas temáticas, las cuales se desprenden de su concepto o finalidad general, de las cuales las más importantes son la contratación laboral, la responsabilidad contractual y extracontractual, el dopaje, el licenciamiento de clubes, las sanciones para las ligas y para los clubes, la prohibición y regulación de registro de transferencia internacional para los menores de edad, debido al principio de supremacía de los derechos de los menores de edad. Y por último, otra área jurídica que es muy importante en el derecho deportivo son los derechos económicos y federativos, es decir, en otras palabras, los tipos de transferencia de los deportistas. Es importante tener en cuenta que el derecho deportivo es una rama del derecho con autonomía y que no debe confundirse con el derecho del deporte, pues este último, el derecho del deporte, regula la aplicación de otras ramas autónomas del derecho a la industria del deporte, es decir, como otras ramas del derecho intervienen en el deporte. Y el derecho deportivo como tal se refiere a las normas que regulan la práctica del deporte o de los deportes y las diversas aristas que se desprenden de esta práctica del deporte. En nuestro país, Colombia, esta rama del derecho es apoyada y reglamentada por diversas legislaciones, como lo son la Ley 49 de 1993, la Ley 181 de 1995 y la Ley 845 del año 2003, las cuales brindan, entre otras cosas, pautas sobre la creación de códigos para sancionar a los jugadores o directivos de los clubes y mecanismos para el fomento y aprovechamiento de la práctica del deporte. A nivel mundial, una de las normatividades más importantes en lo referente al derecho deportivo es la Declaración Universal de los Derechos del Jugador o Declaración Universal de los Derechos de los Jugadores, la cual fue creada por la Asociación Mundial de Jugadores con el fin de otorgar a estos garantías para la protección de sus derechos básicos e inherentes a su condición como seres humanos. Esta declaración tiene como guía principal lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue firmada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, el 10 de diciembre de 1948. Por otro lado, el derecho deportivo tiene varios principios fundamentales, como la privacidad de la realidad en materia deportiva o el principio de reserva legal deportiva, los cuales se explican de manera más detallada en el siguiente video. Bienvenidos y bienvenidas al tutorial Derecho Deportivo y Derecho de Fútbol. A continuación se describen los 5 principales aspectos relacionados con la interpretación del derecho deportivo. Primero, principio de primacía de la realidad. En materia deportiva, es importante aclarar que ante la discrepancia entre la declaración de voluntades de las partes y la verdadera intención de las mismas, prevalece la intención real de negociación. Segundo, reserva legal deportiva. Tanto la creación de normativa de competición como la resolución administrativa de conflictos deportivos se reserva a los organismos especializados del deporte.
Como tercer aspecto es importante señalar protección a los derechos complementarios del deporte. El dictado de normas sobre competición deportiva no puede generarse e interpretarse con restricción a derechos individuales y económicos. Es decir, los derechos complementarios y relacionados al deporte están protegidos. 4. Principio prodeportista. Los casos ambiguos y o las cláusulas dudosas se deben interpretar en pro del mantenimiento de la carrera del atleta. En este sentido, se señala la creación del principio pro atleta. 5. Principio de protección a los derechos de formación. La aplicación del principio pro atleta debe salvaguardar la existencia de derechos de formación atinentes a cada caso concreto. Muchas gracias por su atención. Para CPI de Centroamérica es un gusto su compañía. A continuación mostraré unas diapositivas para complementar el tema anteriormente explicado. Y este ha sido todo el video.